Hola a todos, ¿qué tal? Volvemos al patio. Bueno, vuelvo porque hoy estoy yo sola después de unos cuantos viajes, Marsella, Camp Nou. Si no habéis visto estos vlogs, os recomiendo hacerlo. Me vuelvo a sentar aquí en el patio. Y es que hoy nos vamos a poner un poco intensas, profundas, porque una de las cosas que nos prometimos Paloma y yo cuando volvió el patio era hacer un poquito más de periodismo o hacer más periodismo que antes, que en la versión inicial de hace unos cuantos años, que algunos de vosotros tenéis muy conocida. Entonces nuestra idea es hacer periodismo siempre que podamos y sobre todo que nuestros vídeos dejen algo más para la reflexión, que sean algo más profundos, que os dejen pensando. Y hoy van por ahí un poco los tiros, porque hace unos cuantos días vimos en la cuenta de X de Víctor Abad, que no sé si lo conocéis, pero bueno, es una de las grandes referencias en España de Fórmula 1 y también, si nos gusta la Fórmula 1, a mí me parece uno de los grandes referentes en cuanto a hacer otro tipo de periodismo, un periodismo joven, actual, bueno, que está muy guay. Entonces, ¿qué pasó? Que yo vi en su cuenta de X que había lanzado un estudio de opinión sobre el nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1. Creo que lo he dicho bien porque yo no soy muy experta en automovilismo, ¿vale? Allá hay el autobús. Es que... coño. Y lo que os decía, me pareció que estaba muy chulo, tenía un montón de apartados, un montón de preguntas y era pues para saber vuestra opinión. Entonces le dije a Paloma, oye, ¿por qué no lo hacemos de fútbol femenino? Lo queríamos restringir un poco porque empezamos a hablar del fútbol femenino mundial, de la selección, de tal, y dijimos, bueno, esta primera muestra vamos a hacerla solo de Liga F. Hoy lo que vamos a hacer es, yo voy a hacer un pequeño resumen de todas vuestras respuestas y después pues vamos a hacer una conclusión. Para los que habéis participado ya sabéis un poco cómo iba la vaina, pero para los que no habéis participado y estáis viendo el vídeo por curiosidad o porque os apetece, os interesa, os digo que eran 41 preguntas, ¿vale? Divididas en 10 bloques. Cada bloque trataba de una cosa: competitividad, nivel arbitral, televisión, periodistas, absolutamente todo. Es verdad que nos habéis dicho también que había algunas casillas, algunos apartados en los que os hubiese gustado desarrollar vuestra respuesta y demás. Lo apuntamos para la próxima porque habrá una próxima, pero a mí me daba un poquito de miedo, ya sabéis que soy bastante pesimista, que no hubiese demasiados formularios, entonces lo quería hacer lo menos incordioso posible para vosotros, que no os tuviese que llevar mucho tiempo, que no mucho tiempo para pensar y demás, que no tuvieseis que escribir, que fuese solo rellenar. Como siempre, he pecado de pesimista y hay 768 formularios, lo cual, para fútbol femenino, para nosotros, nos parece una pasada. Así que nada, voy a empezar. Lo primero es definir la muestra, es decir, el perfil de las personas que habéis contestado. Os repito, 768. Os tengo aquí el ordenador como apoyo porque son muchos datos, pero más o menos la franja predominante ha sido de los 18 a los 34, que coincide con la que ve el canal. Después, ¿qué más os cuento? Mujeres, 69%, y luego varios datos sobre vuestros gustos futbolísticos. El 89,3% de las personas que habéis participado seguís habitualmente Liga F y después, sobre todo, aficionados del Barça muchísimos, del Real Madrid también y del Athletic Club y del Atlético de Madrid. Después os hacíamos otra pregunta sobre los aficionados que seguíais o al equipo femenino o al equipo masculino o a ambos, y un 79% seguís a los dos, al femenino y al masculino de vuestro club. Punto, vamos con las conclusiones. El sistema de competición. Un 42,8% de vosotros está de acuerdo con el sistema actual de Liga F. ¿Cuál es? 16 equipos, los dos últimos descienden y los 3 primeros van a Europa. Uno de los temas más actuales y que más debate suscita en las redes sociales y entre vosotros es el tema del número de equipos. Entonces os hemos preguntado si mantendríais los 16 o, por el contrario, los reduciríais. Aunque la mayoría opta por lo primero, hay un 31,6% que mantendría los 16 equipos. Y os vamos a explicar un poco los motivos que habéis dado. El calendario, jugadoras cansadas, mucha carga de minutos, básicamente es todo eso, y también el tema de la competitividad. Muchos de vosotros pensáis que si se reducen los equipos habrá una mayor competitividad. El 31,6% de vosotros que pensáis que habría que mantener los 16 equipos, lo pensáis, hay razonamientos bastante interesantes. Os voy a leer algunos de ellos, ¿vale? Por ejemplo, decís que estamos ahora mismo, el fútbol femenino se encuentra en un periodo de expansión, no de reducción. En primer lugar, reducir 2 equipos sería reducir en 50 más o menos el número de jugadoras de Liga F. Entonces serían 50 jugadoras que se quedarían
sin jugar en primera división, sin seguridad económica, sin seguridad jurídica y demás. Esto es uno de los argumentos que nos dan. También hablan de las jugadoras jóvenes, porque interpretan que si hay menos equipos también se reducen las oportunidades de las jugadoras jóvenes de empezar a jugar en primera división o de llegar a primera división. También hay opiniones que dicen que esto se trata, lo de reducir los equipos, que es algo que solo quieren las jugadoras del Barça o las jugadoras del Real Madrid, que van a la selección española o a la que sea, que juegan la Champions y demás, pero que la realidad de la amplia mayoría de equipos de Liga F y de jugadoras es jugar la Liga y de vez en cuando la Copa de la Reina. Entonces, que para ellas sería una liga muy sin más en la que tendrían mucho tiempo libre, ¿vale? Y la última, también piensan que una competición en la que no haya fútbol cada fin de semana o que sean una competición de 8 meses y haya 4 meses libres, pues reduce el interés del espectador. Desarrollo más esta parte, la de las personas que mantendrían los 16 equipos, porque la otra es mayoría y los motivos están muy claros, pero aquí me parece que hay motivos bastante interesantes para mantener los 16 equipos. Y dos cosas más sobre el sistema de competición. Sobre descensos y ascensos estáis totalmente de acuerdo en que tiene que haber 2. Y lo siguiente es sobre el sistema de competición al uso, ¿vale? Lo que conocemos. Y también está bastante claro, un 82,8% pensáis que debería de quedarse así. Los que no, que es una minoría, bueno, pues optáis sobre todo por un formato Final Four, que cuando acabe la temporada, la fase regular, los 4 primeros equipos se jueguen en una Final Four el título. En resumen, de esta parte, lo que pensáis es que todo se quede como está, menos el número de equipos. Segundo punto, nivel arbitral. Hablamos sobre el FVS y sobre el nivel de las árbitras. En primer lugar, el FVS es una herramienta, para los que no la conozcan o no estén tan familiarizados, que se ha introducido este año en Liga F y es un VAR más económico, más asequible. Cada equipo tiene 2 revisiones, se revisan todos los goles y después también entra para ver si ha sido gol, si no, si ha sido penalti, si ha sido no, si no lo ha sido, expulsiones o confusión de identidad. La verdad es que, según vuestra encuesta, no es demasiado popular entre vosotros, vamos, que no os mola mucho el FVS. Un 44,8% piensa que la entrada del FVS no ha mejorado la competición. Un 68,3% de vosotros se cargaría el FVS y un 21,5% lo matizaría. Respecto a las principales ventajas del FVS hay bastante unanimidad, igual que en cuanto a las principales desventajas. Ventajas, pues que evita errores flagrantes y que ayuda a las árbitras, que en eso todos estáis bastante de acuerdo, en que las árbitras necesitan ayuda. Y segundo, en las desventajas, que ralentiza el juego. Y sobre todo también que no hay demasiadas cámaras, que no es un sistema efectivo porque no hay muchas cámaras para que las árbitras puedan revisar bien las jugadas. Y aquí vamos a las siguientes protagonistas, que son las árbitras, porque un 70% de vosotros cree que el nivel arbitral es bajo o muy bajo, pero por contra, al menos, pensáis un 43% de vosotros que el nivel arbitral ha mejorado respecto a la temporada pasada. Respecto a la última pregunta que os hacemos en este apartado de ¿eliminaríais la limitación de género? Recordaros que desde el 2017 todas las árbitras de Liga F deben de ser mujeres, todo el colectivo arbitral. Pues vuestros datos dicen que un 58,9% la eliminaría, pero que para un 25% es totalmente indiferente, que le da igual la norma. En resumen, el FVS no os convence, pero lo que sí que tenéis claro es que las árbitras necesitan ayuda. Y hablando de las árbitras, también tenéis claro que su nivel general es bajo o muy bajo, pero que al menos ha mejorado respecto al de la temporada pasada. Y en cuanto a la norma de la limitación de género, a favor o en contra de cargárosla, la mayoría estáis a favor. Lo que hemos notado es que lo que más os preocupa de todo, más allá de la competitividad, de las árbitras, del FVS, etc., un 80% de vosotros os preocupa muy mucho la baja asistencia a los estadios. Y los 5 principales motivos son, hay 4 muy evidentes y hay uno que está un poquito más descolgado, ¿vale? Pero el primero es la falta de visibilidad. Consideráis que los partidos no se publicitan, no se promocionan lo suficiente. La segunda es marketing, que va un poco de la mano. La tercera es la ausencia de cultura de fútbol femenino. Consideráis que en España no hay una cultura de fútbol femenino y que por eso se nota
en las asistencias. La cuarta, la implicación de los clubes. También consideráis que es un punto muy importante por el que la gente no va a los estadios. Y la quinta, ya más lejos, más descolgada de estas cuatro, es la lejanía. Consideráis que los estadios, pues eso, Alcalá, Jesús Navas, Zubieta, Lezama, etc., que están, Valdebebas, el estadio Johan Cruyff, que están lejos. Y aquí me ha llamado la atención algo porque os preguntábamos por ideas para fomentar la asistencia y voy a leeros una que me ha parecido bastante curiosa. Y es que, dice, es cuestión de los clubes. Exigiría a los clubes tener un mínimo de 3.000 personas de promedio cada jornada, ¿eh? Si no llegan durante 2 temporadas seguidas, tendrían que bajar, acompañado de ayudas de la Liga EF y demás. Es decir, esta persona lo que propone es que si un club durante 2 temporadas no alcanza de promedio a cada partido 3.000 aficionados, automáticamente pierde la categoría. A ver, la idea me parece original, por eso la comento, pero me parece un poco extrema. Y después, respecto al precio de las entradas, aquí la verdad es que me he quedado contenta porque hay casi un 80% de vosotros estaría dispuesto a pagar entre 10 euros, es decir, mínimo 10 euros y más de 20 euros. Y después, respecto a los abonos, hay otro 80% también que estaría dispuesto a pagar entre 50 y 200 euros. Luego hay un 11,9% que no le importaría pagar más de 200 euros por abono. Me quiero dirigir a ese 11,9%, ¿vale? Que si tenéis pasta, que la invirtáis en el patio. En la televisión, siguiente tema. Os planteábamos si os molaba más un sistema mixto de pago y público o solo de pago. Y aquí hay algo que es que solo un 1,4% defiende un modelo exclusivamente de pago. Así que yo, que estoy en Dazn y en Disney Plus, con este 1,4% voy un poco complicado. He de decir que un 48% se lo pensaría dependiendo del precio. Otra de las preguntas que os hacemos es si os parece bien o mal, a favor o en contra del actual sistema de reparto de los derechos televisivos. La mayoría, un 72,9%, estáis de acuerdo. Os cuento cómo es, ¿vale? Actualmente es 50% reparto equitativo, se reparte por igual a todos los equipos, 25% depende del rendimiento, es decir, de la posición en la clasificación, y el 25% de la implantación social. Nivel competitivo. Hay 3 aspectos fundamentales y es que un 9,4% solo piensa que el nivel ha empeorado. La mayoría os dividís entre que ha mejorado y se mantiene. El siguiente punto es que casi la mitad de las personas pensáis que Liga F es una competición atractiva. Es verdad que hay variedad de opiniones, pero la mayoría, un 44,8%, sí que lo pensáis. Después os diré el punto de toda la encuesta en el que hay una mayoría abrumadora. No es este, es otro, ¿vale? Pero en este se le parece bastante y es que la diferencia es del Barça respecto al resto en cuanto a competitividad, ¿vale? No es de los... Os preguntábamos si era de los primeros clasificados respecto al resto, si de los descendidos respecto al resto, no. Todos tenéis claro que es el Barça está aquí y el resto están aquí. Vamos con la forma de consumo y medios de comunicación, porque aquí nos repartís pero bien, a los periodistas. La mayoría de vosotros os informáis a través de la televisión o os llega el fútbol femenino a través de la televisión y de las redes sociales, eso es evidente. Un 45,6% de vosotros piensa que la cobertura que se le da al fútbol femenino no es suficiente y un 64,5% encuentra dificultades para informarse, para llegar al fútbol femenino. Aunque bueno, no todo va a ser malo y una amplia mayoría de vosotros piensa que la cobertura respecto a años anteriores ha mejorado bastante. Bueno, y vamos al lío porque aquí es donde entramos nosotros, ¿vale? Porque la mayoría de vosotros detectáis problemas en la cobertura del fútbol femenino. Entonces os hemos preguntado, ¿vale? ¿Qué tipo de problemas? Bueno, pues los principales motivos son que los medios de comunicación pensáis que no se toman en serio el fútbol femenino. Eso es el pensamiento mayoritario. Después le sigue muy de cerca, casi el mismo porcentaje, condescendencia y paternalismo a la hora de informar. Creéis que todavía queda mucho de eso y que no se informa de una forma profesional del fútbol femenino. El siguiente, que es el tercero, estos son los 3 motivos principales, el tratamiento desigual según el género. Bueno, pues que pensáis que se informa mucho más de masculino que de femenino. Y la siguiente, que ahí es donde entramos nosotros, es verdad que más descolgados, estos 3 que os he dicho son los principales con bastante margen sobre el resto, es la limitación de los clubes a la hora de dar entrevistas, de dar acceso a los periodistas y demás, y después nuestra falta de profesionalidad. Consideráis que
las personas que cubrimos fútbol femenino, pues o no estamos lo suficientemente preparados, o somos unos forofos, o etc, etc. Respecto a este punto, y por motivos evidentes, por alusiones, sí que me gustaría opinar. Creo que no sois conscientes muchas veces del esfuerzo que hacemos o que hacen los periodistas que se dedican al fútbol femenino por ir a cubrir los partidos, porque hay información, porque se le dé más espacio, auténticas peleas por ir a un mundial, por ir a una Eurocopa, por ir a un partido en Wembley. Entonces creo que ese trabajo no se ve. Después, creo que ha llegado un punto en el que estamos muy sometidos a lo que vosotros pensáis, cuando no debería de ser así, deberíamos de ser nosotros más independientes, de oye, es que no has opinado de esto, pues venga, voy a opinar, oye, es que tal, pues venga, voy a hacerlo. Bueno, al final cada uno, nosotros tenemos que tener nuestra propia independencia. Y el siguiente es que creo que muchas veces nos pedís que seamos imparciales, pero lo que de verdad queréis es que seamos parciales, es decir, parciales con lo que vosotros queréis escuchar. Muchas veces nos decís, no, es que no sois neutrales, no, es que no tal, es que no sé qué, pero luego os encanta cuando nos ponemos más radicales en el otro lado porque coincide con vuestra opinión. Creo que eso, lógicamente, acepto todas las críticas, creo que hay en muchas que tenéis razón y en otras no que no la tengáis, sino que yo lo veo de una forma diferente, y esos son los 3 argumentos míos, ¿vale? Voy a poner un ejemplo, por supuesto que no voy a decir nombres ni nada, pero creo que se va a entender mejor lo que quiere decir. Por ejemplo, Barça Madrid, Real Madrid Barça. A mí me piden, es que no eres nada neutral, es que vas con el Real Madrid, madridista, tal, no sé qué, no sé cuál, o del Fútbol Club Barcelona y tal. Esa misma persona, a los pocos días, me manda un tuit y me menciona y me dice, ¡buah! Dice, es que paso de escucharte tal porque prefiero escuchar los partidos en TV3 que humillan todo el rato las del Real Madrid. Entonces, ¿qué quieres? ¿Neutralidad? Podría poner el ejemplo en el lado contrario, ¿eh? Entonces, ¿qué quieres? ¿Neutralidad o que cuente lo que tú quieres? A eso me refiero. Último punto, profesionalización de Liga F. Aquí hay un dato que es abrumador, que después os lo voy a dar. Os he dicho antes que hay una cuestión en la que prácticamente las 768 personas que habéis participado en el formulario estáis de acuerdo, y eso es muy difícil. Luego os lo cuento. Primero, solo un 3,2% de vosotros piensa que Liga F está lo suficientemente profesionalizada. La mayoría de vosotros pensáis que está en proceso o que no tiene nada que ver. Otra de las preguntas que os hacemos es si pensáis que el sueldo mínimo es adecuado, si no, si sí, si pensáis que es correcto. Actualmente, una futbolista de Liga F, el sueldo mínimo es de 23.500 euros brutos anuales esta temporada. Pues bien, un 70% de vosotros piensa que no es justo. Y aquí está el dato que llevo cebando durante todo el programa y os lo voy a desvelar ahora, y es en lo referente a la gestión de Liga F de la competición. Es el porcentaje más alto de todo, es decir, muchas cosas estáis casi de acuerdo todos, en otras no, en otras tal, aquí estáis todos de acuerdo. Habéis participado 768 personas, pues 703 consideráis que la gestión de Liga F es el tema más urgente por mejorar. Aparte de esto, hay otros 2 temas también con bastantes votos. Uno es las instalaciones, la precariedad de las instalaciones, que creéis que urge mejorarlo cuanto antes. Y ojo, porque también metéis en el saco a los clubes, no solo a Liga F, y es que un total de 643 votos de 768 pensáis que la gestión de los clubes respecto al fútbol femenino también debería de mejorar, y mucho. Así que nada, hasta aquí ha llegado este análisis, este estudio de opinión sobre la situación de Liga F. Como veis, hay cosas en las que estáis muy de acuerdo, como lo que decíamos, la gestión de Liga F y la implicación de los clubes en la mejora de la competición, también en que el FVS nos mola, no es demasiado popular entre vosotros, el nivel del colectivo arbitral, los sueldos, bueno, la situación de los periodistas también. Hemos hecho un repaso a todo, creo que no nos hemos dejado nada, pero lo que os digo, hemos apuntado todos, no vuestras quejas porque no ha habido quejas, todas vuestras cosas por mejorar en esta encuesta. Prometemos que vamos a hacer una, yo creo que la siguiente puede estar guay, que sea sobre la Federación Española de Fútbol Femenino, selección y demás. Dejadnos también en comentarios sobre qué queréis que sea el nuevo estudio de opinión del patio. Y nada, oye, que 1000 millones de gracias por haber participado, no esperamos que fuese a participar tanta gente y menos en un día. Dadle a like, suscribiros y dejadnos muchos comentarios. ¡Chao!